Tardes, mi nombre es Luis Felipe Enrique Espinosa, estudiante de Administración de Empresas, segundo semestre, y les voy a hablar sobre las características administrativas de la Edad Media. El periodo conocido como Edad Media se ubica entre los siglos V y XV de la era cristiana. Varios aspectos caracterizan esta edad, en los cuales se destacan el feudalismo como sistema de organización política, económica y social, la organización y expansión de la Iglesia Católica y las comunidades religiosas. El feudalismo fue un sistema que surgió con la decadencia romana y la invasión de los pueblos bárbaros. Algunas de estas características fueron formación de los feudos compuestos por tierras en donde ejercía su dominio un señor con el nombre feudal. La formación de una clase llamada de los siervos de la gleba. Esta denominación en la Edad Media se daba al siervo didscrito a la tierra y se vendía junto con ella. Estas tierras eran divididas como tierras señoriales, tierras censuales y tierras comunales. La Iglesia Católica, después de la caída del Imperio Romano, consolidó su poder especialmente entre los pueblos europeos, donde pacíficamente fue ella la que ejerció más influencia en el desenvolvimiento de la política religiosa, económica y cultural. En lo que respecta a su organización administrativa, la Iglesia llegó a configurar un sistema centralizado con un jefe a la cabeza llamado el Papa. Creación de comunidades religiosas. Es una característica importante, ya que los monjes medievales conservaron y transmitieron métodos romanos para el cultivo del campo y la cría de ganado. Favorecieron más las industrias, fueron artesanos, abrieron caminos y administraron los monasterios. Buenas tardes, mi nombre es Brian Alexander Lucar Arias, estudio segundo semestre de Administración de Empresas y les voy a hablar sobre la Revolución Industrial. La Revolución Industrial originó una serie de problemas y conflictos sociales y técnicos que obligaron a estudiar y a buscar respuestas a tensiones que surgieron sobre la ruptura del modelo de la organización del trabajo y de la dirección de la empresa. Con la aplicación de la máquina se originó la Revolución Industrial. Cambiaron los modelos organizacionales del trabajo y las industrias empezaron a crear artículos en serie y a gran escala. Los campesinos, agricultores y artesanos se convirtieron en asalariados y trabajadores de dichas industrias. Según Alvin Toffler, señala que la Revolución Industrial creó un sistema social maravillosamente integrado en cuanto a sus técnicas distintivas, y también creó una unidad a la sociedad, una forma de vida llena de tensión económica, conflicto social y malestar psicológico. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Kevin Pinto y les voy a hablar un poco sobre el conflicto del capital y el trabajo. Durante el periodo post-Segunda Guerra Mundial, dicho conflicto se mantuvo a través de un pacto entre el capital y el mundo del trabajo que determinó que los salarios, incluyendo el salario social, evolucionaran acorde con el aumento de la productividad. Como consecuencia de ello, las rentas del trabajo aumentaron considerablemente, alcanzando su máximo en la década de los 60. Este pacto social se rompió a finales de la década de los 60 y a principios de los años 80 como consecuencia de la rebelión del capital ante los avances del mundo del trabajo. Esta polarización de las rentas fue el origen de las crisis económicas y financieras. La disminución de las rentas del trabajo creó un gran problema de escasez de demanda. La respuesta del capital fue el desarrollo de una cultura económica nueva basada en el liberalismo. Algunos de los principios fundamentales del liberalismo económico son la libertad de acción, la defensa de la iniciativa privada como forma de progreso, el rechazo a la injerencia estatal en materia económica y la idea del trabajo como fuente de riqueza. Esta versión en políticas públicas fue lo que se ha llamado neoliberalismo.
que tenía como objetivo recuperar el terreno perdido mediante el debilitamiento del mundo del trabajo. El neoliberalismo es un conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que defienden la no participación del Estado en la economía, fomentando así la producción privada con capital único sin subsidio del gobierno. Como conclusión, cuando el hombre trabaja sirviéndose del conjunto de los medios de producción, desea a la vez que los frutos de este trabajo estén a su servicio y al de los demás, y que en el proceso mismo del trabajo tenga posibilidad de aparecer como corresponsable y coartífice en el puesto de trabajo al cual está dedicado. Gracias por su atención. Joan Suárez, les vengo a hablar sobre la edad mercantil. La edad mercantil empieza a ser desarrollada por tierra y mar, donde estas empiezan en la edad moderna, la actividad de administración, donde se enfocan en las expediciones. Estas expediciones se hacen, como lo dije anteriormente, por tierra y mar, así llevando el tráfico de mercancías entre las naciones europeas. También se dice que poco tiempo después del descubrimiento, las religiones tomaron la cuestión de administración para llevar como una mejor administración sobre esto. También les vengo a hablar del mercantilismo. Es el sistema económico que se encarga del comercio entre naciones, teniendo como principal el comercio exterior. El comercio exterior quiere decir que este se lleva a cabo entre países de la misma unión, o ya de pronto puede ser entre diferentes uniones, como puede ser la Unión Europea, o puede ser desde la Unión Europea hasta Sudamérica. Esto pues ya se hace en la actualidad, porque anteriormente solo se hacía en la Unión Europea. También se dice que la moderna fue lanzada, o sea, como si lanzada se puede decir, sobre la teoría de la filosofía, es decir, de las firmas comerciales o de las empresas que hay en la actualidad. El cameralismo se basa en técnicas que ayudan a los procesos administrativos. Los procesos administrativos fueron surgidos un poco después del siglo XV, donde Alemania fue el primer país donde surgió el cameralismo, y desde allí empezaron a extenderlo sobre los países de la Unión Europea. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Iván Jessy Pérez Mojica, estudiante de Administración de Empresas de segundo semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Para el día de hoy vengo a hablar sobre los modelos organizacionales en épocas pasadas. Según el libro de Evolución de Colombia, el cual fue desarrollado y escrito en el año 1982, en la página 66, menciona un modelo organizacional que en su época fue desarrollado e implementado. Les estoy hablando sobre el modelo Casizazgo, el cual consistía en la diferenciación y especialización de los grupos sociales en su entorno según su actividad u profesión. Hablamos de administradores, hablamos de políticos, chamanes, sacerdotes, entre otros. Este modelo consistía en clasificar a las personas según su nivel económico, según su nivel profesional, por estrato, por cantidades económicas en tierras. Habían personas que recibían sus herencias de sus antepasados, entonces para lo cual la sociedad en ese entonces lo determinaba como una persona influyente en su momento. Una de las personas más importantes de la época eran las personas que recibían sus herencias muy atribuyentes. Y entonces este modelo consiste en eso, en la clasificación de las sociedades según por su profesión, según nivel económico, según su estrato, según su actividad a desarrollar. Cabe resaltar que en este modelo también había gente de bajos recursos, como lo son los artesanos y los campesinos en ese entonces, que desarrollaban actividades que eran requeridas
por la gente de los más altos niveles. Mi nombre es Umayaira Cruz Reyes, estudiante de Administración de Empresas, segundo semestre. En el capítulo 15 vemos la manifestación de la administración en los reinos indígenas de América. La administración en el pueblo azteca. Existían los clanes, los cuales eran una organización de las familias aztecas. También tenían un consejo conformado por 4 miembros de la familia y consejeros del jefe de Estado. Los aztecas tenían una actividad asimilada, los cuales eran agrícolas, religiosas, recreativas, guerreras, de construcción y las milpas, que eran cultivos de maíz. Los vestigios de la administración en el pueblo maya. Los mayas alcanzaron un buen desarrollo administrativo, esto por las ciudades templos creadas por ellos mismos. La actividad que ejercían era cultivar principalmente maíz. Los incas, su ingenio llegó a dar 16.000 kilómetros de caminos y obtener una envidiable forma de correo, la más rápida de su época. Tienen un modelo político creado por los obreros, capataces, jefes, interventores. Los chibchas eran cultivadores de papa, la cual era su mayor actividad. Cultivaban cubios, cibias, arracachas, batatas y yucas. Los cacicazgos fueron los encargados de diferenciar las clases sociales.